Hola, buenas, estamos aquí en el sexto podcast del Raúl Muñoz La Leyenda y hoy vamos a hablar del Telmisartán, ese fármaco famoso conocido como protector de hígado y de corazón, de riñón y de corazón, en el que, bueno, se ha hecho ahí un hueco en el mundo del culturismo y es conocido entre los culturistas como el protector y el que protege a estos dos órganos que yo he dicho, ¿vale? Quiero hablar más o menos, pues, a ver de qué manera actúa este fármaco, qué función tiene y qué efectos tiene, ¿vale? Mira, vamos a empezar, vamos a ver, este fármaco es primo hermano del losartán, ¿vale? Es un fármaco que se utiliza para controlar la tensión arterial, ¿vale? La tensión arterial da unos picos y esto lo que hace es controlarlo, ¿vale? Alinearlo, digámosle, ¿no? ¿Qué pasa? Que hay muchos culturistas hoy en día que hacen uso y abuso de un fármaco que todos conocemos, que es la testosterona, y la testosterona tiene varios efectos secundarios y entre ellos es la subida de la tensión arterial. La tensión arterial cuando sube, pues tiene esos picos que como he dicho antes, afecta a riñones, incluso al corazón, sobre todo los riñones, ¿vale? Que por cierto son los órganos más sensibles. ¿Qué función hace el telmisartán? ¿Vale? Dentro de este fármaco también tiene otro efecto que es bastante factible para otra enfermedad que es los riñones, que se llama la proteinuria, que también vamos a hablar de ello, pero ahora voy a hablar de cómo actúa el telmisartán a la hora de bajar la tensión arterial, ¿vale? Y es de la siguiente manera. En el cuerpo hay una red de vasos sanguíneos compuesto por venas, arterias y capilares. Pues bueno, el telmisartán lo que hace es que relaja las arterias, ¿vale? Las venas, las capilares, relaja las paredes y hace que la sangre fluya mejor, de manera que regula la tensión arterial. La tensión arterial debe estar más o menos entre 13 y 8, ¿vale? Una media en ese rango tiene que estar. La mayoría de culturistas normalmente suelen tener un rango más alto, ¿vale? Entonces, el tener la tensión nunca está igual, siempre va dando picos, pero esos picos a veces, cuando usa este fármaco, esos picos suelen ser más acentuados. De manera que cuando lo normalizan, o muchas veces normalizamos, bueno, la tensión está un poco más alta porque hago deporte o porque tomo esta sustancia, es normal que esté un poco más alta. No se debe de normalizar, porque esos picos, una vez, no pasa nada, pero de una vez, otra vez y años, va deteriorando los riñones, ¿vale? Entonces después hay problemas. Aparte también te puede dar incluso paro cardíaco y cosas así, ¿no? Sí, Si la tensión varía demasiado. La tensión, sí, la tensión, un pico alto de tensión puede, lo primero, como he dicho antes, los órganos más sensibles son los riñones y lo primero que se paran son los riñones. Al darle estos pequeños picos continuamente, lo que hace es deteriorar el riñón y su función renal, que es la filtración, va disminuyendo, ¿vale? Si disminuye esta filtración, hay minerales pesados como el potasio que entra en sangre y ese mineral, que es bastante peligroso, da lugar a lo que digámosle, a infarto, a paradas cardíacas, ¿no? A insuficiencia cardíaca, digámosle. Al final, ¿no? Al final hay un infarto. Fallo renal, empieza a fallar. Si te claro, fallan los riñones, hay que tener en cuenta que una vez que si los riñones no te funcionan, el hígado se va, el páncreas se va, bueno, el estómago puede, se va. puede causar una reacción en cadena puede llegar a pero causar. normalmente los riñones y el corazón van ligados, van juntos, ¿vale? El que tiene problemas renales normalmente suele tener problemas cardíacos, por lo que he dicho, porque una cantidad de potasio en sangre alta puede producir perfectamente una insuficiencia cardíaca, ¿vale? La mayoría de la gente que le dan infartos puede ser consecuencia de eso. Y eso me has dicho que es por la testosterona, ¿no? La testosterona, uno de los efectos que tiene es que te sube la tensión arterial. ¿Para qué realmente, que a lo mejor se puede intuir, ¿no? Pero ¿para qué sirve exactamente la testosterona en el mundo de... Hombre, la testosterona lo que hace es, al aumentar los niveles de testosterona, tienes más fuerza y lo que hace es que ten en cuenta que una persona naturalmente produce unos 35 miligramos de testosterona a la semana, lo que, por decirte algo, cualquier persona que se meta 250 miligramos, que es lo que suele tener a lo mejor cualquier ampolla de estas que conocemos, como de Nantato o
cipionato o tal, es como aumentar tu testosterona natural. Bueno, no la aumenta, la tuya la paraliza porque tú la metes desde el exterior, pero es como meter testosterona para, yo qué sé, imagínate si tú produces 35 miligramos como mucho a la semana y metes 250, es como si estuviera metiendo para 10 tíos, ¿no? Por ponerte un ejemplo, Claro, ¿no? claro. Entonces eso es lo que hace es que aumente tu masa muscular, tu fuerza, te da mucha fuerza y aumenta la masa muscular. Claro. Y tú realmente eso a una persona de a pie no se lo no recomiendas No, que haga no. eso ni por No asomo, sé, normalmente eso lo receta el médico cuando tú tienes un problema, ¿vale? Tú tienes un problema y a raíz de ahí pues te hace el famoso TRT, ¿no? Pero eso lo tiene que hacer un especialista, ¿vale? Entonces este fármaco, como hemos dicho antes, uno de los efectos secundarios que tiene es eso. También tiene otro que a partir de cierta edad, de los 40 años, suele subir los hematocritos, ¿vale? Y suele poner la sangre más espesa. Ah, eso te iba a preguntar, ¿qué es Sí, suele poner la sangre más espesa. ¿Qué pasa? Que hay favorecería la puede dar aparición de- trombosis, ictus y tal. Entonces, a partir de cierta edad, a partir de los 40, suele tener ese efecto. Tiene que estar, el que tome esta sustancia debería estar controlado, ¿no? Claro. O si tiene los hematocritos muy altos, que ya a partir de más de 50 ya es bastante alto, pues bueno, consultar con su médico, pues le haría una sangría o donar sangre, pero ese es otro efecto secundario. Pero bueno, vamos al al otro, otro, ¿no? que esto era como un pequeño inciso. Ahí va, al problema que tiene la subida de la tensión La subida de la arterial. tensión ¿vale? arterial. La tensión arterial o presión arterial se denomina así porque es como, vamos a ver, os voy a poner un ejemplo, es como si tú coges una manguera, ¿vale? De tu casa, la manguera, y abres el agua y la estrangulas, ¿vale? Entonces tú al estrangularla, el agua va con más presión, pues así actúa, ¿vale? Así actúa la presión arterial. Normalmente suele ser porque esto suele pasar cuando tú tienes problemas renales o eres diabético, que a los diabéticos también le pasa eso, o pasas un cuadro de estrés, de ansiedad, que llevas con mucho tiempo, con mucho estrés, también se contrae las arterias, las venas se suelen contraer y ahí suele subir la tensión arterial. Por eso mucha gente cuando acuden a urgencia con una subida muy grande de tensión arterial, le suele meter la pastilla debajo de la lengua, que es para reducir lo más rápido posible, lo hacen sublingual, y dilatar esas paredes para que el riego sanguíneo fluya mejor, porque entran en un estado que puede ser peligroso, ¿sabes cómo te digo? Que no es tanto para los riñones como para el resto de Claro, los órganos. eso es cuando es algo puntual. De la otra manera, como yo digo, cuando la gente normaliza el tener una tensión un poco más alta, esos picos, de una vez y otra vez no, pero cuando llevas mucho tiempo, muchos años así, poco a poco va haciendo un deterioro del riñón. ¿Y esa tensión depende más del corazón? Me refiero a que el corazón bombee más o menos sangre, más rápido, menos rápido. Cuando tiene la tensión arterial alta también sufre el corazón, ¿vale? Y si la tienes pues controlada, la sangre fluye mejor por la arteria y el corazón bombea más, le da un poquito más vida, claro. Sí, eso hace que funcione todo el cuerpo. Todo, por eso le llaman a este fármaco protector de riñón y de corazón, pero la función que tiene realmente es estabilizar la tensión arterial. Más proteger la arteria y las venas que Claro, el corazón y eso sí, porque es como el circuito que conecta todo, ¿no? Iba, no es que te proteja como creo yo que entenderá mucha gente, que un protector, ¿no? Como el de estómago, no, eso su función lo que hace es estabilizar la tensión arterial y no dejar que de esos picos y alargar un poco más la vida de los riñones y del corazón, ¿no? A consecuencia de este fármaco, del fármaco este que hemos dicho, de la testosterona, pues usan esto, pues bueno, para compensar un poco. Aparte de este fármaco, por ejemplo, te pregunto, ¿tiene algún efecto secundario? No la testosterona, sino el otro que hemos dicho. Hombre, ¿tiene algún efecto secundario? Que yo creo que todo Sí, eso te iba a decir sí, tú ahora, ¿no? Justo. Que todos los fármacos tienen un efecto secundario, pero o algún efecto secundario que tú hayas dicho, uy, este puede preocupar más dependiendo de tu condición. Sí. Hombre, este fármaco, una vez que tú lo usas, igual que cualquier pastilla de tensión, como el termisartán, losartán, el otro, ¿cómo es? Ahora no me acuerdo. Bueno, son lo que son fármacos para regular la tensión arterial. Cuando tú dejas de hacer este deporte, o con el tiempo pues, dejas los fármacos, por lo que sea, ¿no? Porque tú ya decides de dejarlo todo, seguramente tendrás que seguir tomando este tratamiento. Si no es ese, una pastilla parecida o cualquier tratamiento que te mande. Es como una pastilla de
continuo de por vida. Sí, eso lo va a tener, sí, porque ya es como que el cuerpo se habitúa a eso y sí. Después otro efecto que es secundario que tiene que tener mucho cuidado las personas que toman esto, es que claro, normalmente esto es un tratamiento que mientras que tú te estés preparando tienes que tomártelo continuamente para regular la tensión. El problema es que, no sé si mucha gente lo sabe, pero cuando llega, por ejemplo, los meses de verano, la calor, a lo mejor si sufres una deshidratación, ahí viene el problema, porque te vas a encontrar en un estado que te vas a poner bastante malo, ¿sabes? Te puede crear náuseas, vómitos, mareo. ¿Por qué? Porque ya de por sí ese fármaco lo que relaja las paredes, ¿vale? Y si encima tiene una deshidratación, lo que hace es que te baja la tensión arterial más naturalmente. Con lo cual, vaya, ese efecto lo he notado yo y eso parece que te vas a morir, ¿vale? Tanto eso, esa deshidratación en verano, como tener un cuadro vírico de lo que es de diarrea, ¿vale? Gastroenteritis. Sí. Yo les recomiendo que suspenda automáticamente el Termisartán, en este caso, porque os aseguro que lo vaya a pasar mal, porque mal, ¿no? sí, yo eso lo he experimentado, pues yo tomo lo que es un fármaco que es parecido al Termisartán y tuve un cuadro de deshidratación, bueno, a consecuencia de gastroenteritis. Y escúchame, no corté el fármaco y lo pasé súper mal, vaya, que es que iba arrastrándome. Náuseas, vómitos, muchos mareos, fatal. Entonces, eso es una de las cosas que hay que tener en cuenta. Y que aconsejo que la persona que tome esto lo tenga en cuenta. En cuanto tenga un cuadro de gastroenteritis, cortarlo. Vale. O tengáis una deshidratación en verano por el trabajo que tengáis, por lo que sea, tenéis cuidado con eso porque os ponéis malos rápido, ¿eh? Vale. Una baja de tensión de esa es peligrosa. Por otro lado, el otro que habla al principio, que es la proteinuria. Eso. Ahí va. ¿Eso en qué consiste exactamente? Mira, la proteinuria, hay gente que tiene esa enfermedad y otra gente, como muchos culturistas, que hay muchos culturistas que lo tienen ya, porque ya tienen problemas renales debido a lo que he dicho, lo del tema de la tensión arterial. ¿Qué pasa? La proteinuria es la cantidad de proteína que se encuentra en la orina, ¿vale? La proteína en la orina no puede haber nada de proteína, o sea, cero. ¿Qué pasa? Que al no filtrar bien esta proteína, ¿vale? Filtra en los sedimentos y se almacena en la orina, ¿vale? Esto no es buena señal. Cuando tú tienes proteína en la orina es porque tus riñones no funcionan bien. Pues el Termisartán, otro de los beneficios que tiene, es que puede regular eso. También ¿vale? regula. Te regula, si tienes proteinuria, eso te lo va a bajar, por lo cual le va a alargar la vida más al riñón, que seguramente por ahí habrá muchos culturistas, o no culturistas, gente que se ha dedicado a otro tipo de deporte y haya ingerido muchas cantidades de proteínas o tenga esa enfermedad. Claro, entonces la proteína lo que te dice realmente es que puedes tener un daño renal, ¿no? Sí, te avisa de que algo va mal, claro, de que si lo dejas, si no acude al médico y tú lo vas dejando, al final claro, que desemboca al médico, hace una incitorina de orina sangre. Y ya eso lo va a ver y ya te va a poner un tratamiento. Entonces el Termisartán también vale para eso, aparte de regular la tensión arterial, también regula la proteinuria, lo que es la proteína en la orina. ¿Y si no se detecta a tiempo, qué es lo que puede pasar? Pues parada renal. Total, ¿no? Sí. Empieza a haber una bajada de filtración y empieza a subir la creatinina y bueno, pues entonces ya es que los riñones... los riñones se va deteriorando, eso es un filtro y se va rompiendo el filtro. El riñón tiene unas glándulas, ¿vale? Bueno, unas glándulas no, unas membranas, perdona. Es unas membranas que se llaman glomérulos y esas membranas es lo que hace que filtre la sangre, por ahí filtra la sangre. Si esas membranas están deterioradas, normalmente, pues, evidentemente, la sangre no filtra bien. Y ahí es donde pasan minerales pesados, como te he dicho antes, como el potasio, y el potasio en sangre es muy peligroso. Como el filtro de un aire acondicionado, que si no se lava, si no se cuida, si no se tal, vaya un momento en el que al final, no filtra nada. O el filtro de un coche, que al final entra la suciedad, pero esto es, claro, más peligroso. Vale. Y, por ejemplo, ¿qué impacto tienen los esteroides anabólicos sobre la función renal?
Bueno, el impacto que tiene tiene más impacto la ingesta alta de proteínas que lo que es el anabólico. Que no digo que el anabólico no influya en el deterioro renal, o en este caso el de hígado, ¿vale? No digo que no influya, pero lo que más influye es la proteína, ¿vale? Es la cantidad de proteína que ingiera, ¿vale? Una dieta proteica. Tener una dieta que sea todo proteína Claro, continuamente sí puede provocarte... Hombre, si es todo proteína y unas cantidades más o menos normalitas, no tiene por qué pasarte nada. Ahora, si son ingestas grandes de proteína, como se hacía antiguamente, pues evidentemente sí. Eso es lo que más daña al riñón. Hoy en día, por ejemplo, se toman mucho la gente los suplementos de proteína y tal, y además llevan una dieta que son un poquito de hidrato y mucha proteína, y encima me tomo mi suplemento de proteína. Eso puede llegar a causarle, ¿no? Sí, eso puede perfectamente, ya en el tema de las transaminasas, lo que el hígado seguramente lo aumentará. Y ahí perfectamente, cuando le hagan la analítica, el médico le dirá, mira, tiene las transaminasas altas, una de dos, o bebes alcohol, o tiene el hígado graso, o estás comiendo mucha cantidad de proteína, nada más que le digas, mira que estoy en el gimnasio, te parece, batido de proteína fuera. Claro. ¿Vale? A lo mejor no toma batido, a lo mejor que con mucha cantidad de carne. Claro. ¿Vale? Pero si tú ingieres mucha cantidad de proteína en comida y encima le metes batido, pues entonces es peor. ¿Vale? Entonces haz una compensación ahí, baja un poquito la proteína de lo que es la comida, y si quieres meter batido, pues lo equilibra un poco. Más normal, y si quieres ganar un poquito de músculo, pues sí que te puedes tomar esos batidos. Sí, te puedes tomar batido de proteína. Extra, entre comillas. Ahí va. Vale. Aparte de estos medicamentos, de estos problemas a nivel culturismo, sobre todo a nivel renal y tal, ¿qué otros problemas puede tener un culturista a día de hoy? Es que normalmente donde más le ataca van a ser, como yo he dicho, los órganos más sensibles, como los riñones, hígado. El hígado es más duro, el hígado aguanta más. El páncreas también puede sufrir, también un órgano sensible. Y el corazón, bueno, el corazón es que, como ya he dicho, va ligado con el riñón. Todo lo que pasa por el riñón que no filtre bien, al final, claro, es por el problema del potasio, ¿vale? ¿Y por qué realmente se toman este tipo de proteínas? Es decir, una persona, un culturista en este caso, que se dedica al culturismo, ¿para qué le sirve esta ingesta de proteína, esta ingesta de tal que le provoca estos daños? Hombre, al ingerir más cantidad de proteína, al fin y al cabo, si tú estás entrenando, el músculo se alimenta de proteína, claro. Entonces tú entrenas, rompes fibras, haces la síntesis proteica a través del hígado, y tienes que meter más cantidad de proteína. Lo que no va a hacer una persona sedentaria que no haga nada, pero una persona que entrene, rompa esas fibras y tenga que regenerarla para hacer el crecimiento muscular, necesita alimentar el músculo a través de la proteína. A través de la proteína, ¿no? Y por ejemplo, que eso es una pregunta que a mí me viene, hablando de todo este tema de culturismo, de química, ¿por qué dentro del culturismo, cómo se sabe que una persona es más grande, menos grande? O sea, ¿cómo juzgan entonces? Porque ya que estamos hablando de todo esto, de que esto sirve para que crezca el músculo, que esto sirve para proteger los riñones, para tal, ¿cómo se juzga esto después? ¿Cómo una persona en el culturismo puede ser más grande, menos grande? Mira, eso es el tema de competición. Lo primero que le aconsejo a la gente es que no compita. La competición ya sobrepasa los límites y ya no es saludable, ya forma parte ya del lado oscuro, como yo digo, ¿no? Hablando así un poco a la bestia, ¿no? Pero es que es la verdad, ¿vale? Yo he competido muchos años y sé lo que es poner el cuerpo extremo, y entonces ya no es saludable, ya pone en riesgo porque pone tu cuerpo al límite. El que juzgue la tarima, digámosle, que es la pregunta que tú me haces, pues mira, es que depende, mira, de la línea de competidores que haya, de cómo puntúen los jueces. Lo más normal es que si un chico tiene una línea bonita, tiene tamaño, tiene sequedad, tiene una buena separación, tiene todas las ventajas, tiene todos los puntos para ganar. Pero hay competidores, bueno, hay líneas de competiciones que a lo mejor hay 10 competidores y resulta que todos están muy grandes y hay uno un poquito más pequeñito, pero más definido y tiene una buena línea. Ese seguramente ganará, supuestamente. Ya después, según los jueces que haya sentado ahí, según el criterio que tenga cada uno. Es que eso, ten en cuenta que esto es un deporte visual, ¿sabes? No es una carrera que el que llegue primero es el que ha ganado, ¿no? Es un poco más complejo. Y hoy en día cada vez eso se está diversificando un poco más, ¿sabes? Por eso el tema de la competición. Tenéis que competir para vosotros mismos,
para ir mejorando vosotros mismos, pero bueno. No para compararse con los demás. Bueno, tener al esa final, bueno, comparación, ¿no? hay gente que le gusta, hay que respetarlo, pero bueno, es mi opinión, Es tu ¿vale? opinión. Que después yo me he tirado toda la vida compitiendo y... Lo que hemos dicho de la sequedad. Sí. Me has comentado antes que cuando tú tienes unos casos graves de deshidratación, Sí. si tienes pleinuria o te Proteinuria, tomas proteinuria, sí. perdón, es Sí. que no se me queda, y te estás tomando esta pastilla, puede ser que te genere, que tenga un malestar muy grande, ¿no? Sí, sí. Claro, en las competiciones, muchas veces antes de las competiciones se hace como eso que has dicho tú, esa sequedad, Sí. esa reducción de agua. ¿Les puede hacer, o sea, eso acaban mal después de una competición Pues mira, un culturista? los culturistas de antes, la vieja escuela, como la mía, ¿no? Por ejemplo, nosotros nos tiramos, yo me he llegado a tirar cerca de 2 días prácticamente sin beber agua, deshidratación, ¿me entiendes? ¿Eso qué pasa? Que ahí sufren más los riñones. Hoy en día es verdad que lo hacen de otra manera, ¿vale? Es más llevadero. Beben bastante agua. Es verdad que antiguamente nosotros cortábamos la sal, quitábamos el agua, salíamos deshidratados, salíamos secos, pero también sufrían más los riñones, ¿me entiendes? Sufría bastante. Y si encima tenía que utilizar algún tipo de diurético para darle el puntito ese el último día, pues imagínate, deshidratado. Y encima darle eso, imagínate los riñones. Pero hoy en día la técnica que tienen, pues bueno, mete bastante sal, por lo cual hay una compensación de sodio y potasio, no te dan esos calambres. Metes mucha agua, que también lo veo bien, entonces es más llevadero. No es tan agresivo. Vale. Para mí, yo lo veo más agresivo como lo hacíamos antes. Como lo hacían antiguamente. Sí, sí, ¿no? A tú día de hoy imagínate. se lleva como más controlado. Sí, y aparte hoy en día los atletas, los chavales estos que compiten, tienen su médico que lo van controlando. Antiguamente eso no, la gente iba sin médico ni nada. De eso justo Pero te hoy quería es verdad preguntar. que mira un poquito más la salud. En ese aspecto... Se mira más, de justo eso te iba a preguntar ahora mismo, ¿qué es la importancia se le da a día de hoy a la salud interna, más allá de la estética? Sí, sí, yo veo que hoy en día los chavales que compiten se preocupan por Que se habla más de los contratan riesgos, ¿no? a médicos, van a hacerse su analítica, eso lo veo estupendo, lo veo bastante bien. Vale, vale. Y tú como entrenador que eres ahora, ¿cuál dirías que es el mayor error o la mayor ignorancia que ven los atletas jóvenes respecto sobre todo a su salud? Hombre, lo que veo, la mayor ignorancia es guiarse por otra gente que te dicen, mira, esto, lo otro, y a lo mejor pues, no tienen los conocimientos que tiene que tener, se dejan guiar porque es lo que ven en las redes o es lo que ven visualmente de otras personas que están fuertes y dicen, oye, mira, tómate esto, tómate lo otro, estas cantidades son las que tienes que tomar para ponerte fuerte, bueno, y ahí eso es un fallo, ¿entiendes? Porque le dan a usar sustancias que no deben y cantidades que no deben. Y más siendo joven. ¿Considera que entonces tendría que haber como dentro de este deporte mucha más información con respecto a la salud interna, ¿sabes? O sea, los El riñones, problema es que todo. antes había poca información y mala y ahora hay mucha y muy contaminada, tío. Y muy Muy contaminada, contaminada. Y los chavales, pues claro, es normal, todo el mundo, que ven a otro chaval que está fuerte y quieren ponerse como es. Entonces, pues, si tú le dices, mira, tómate este caramelo multiplicado por 5, ¿no? Pues se lo va a tomar, ¿no? Entonces, ahí hay que tener un poco de cuidado. ¿Ya has tenido tú alguna experiencia? Tú has dicho que, por ejemplo, tú tienes como una enfermedad Sí, he tenido problemas renales. Problemas renales. Y aparte de eso, ¿has tenido como alguna otra experiencia personal con alguna otra persona, algún amigo que tú hayas dicho, tío, tienes que cuidarte más, ¿sabes? Tienes que empezar, déjate de tonterías y empieza a mirar lo he tenido. más esto. Lo he tenido porque me han dicho ayer, Raúl, tengo este problema, tengo la tensión arterial así, tal. ¿Has ido al médico? Sí. ¿Y qué has decidido? No, yo voy a seguir en lo que estoy haciendo. Y digo, tú sabrás, eso es que es algo personal. Entonces eso tienes que decidir de él. Yo le digo, mira, de mi experiencia yo te aconsejo que le hagas caso al médico, que pares y, bueno, espera hacerte tu analítica y tal, a ver qué problema tienes, a ver si se puede solucionar y tal, y si está bien todo, pues bueno, Claro, sigues con tu vida y ya está. Pero míratelo y no mires para atrás porque al final puedes crear un problema gordo y la salud, como yo siempre digo, el dinero va y viene, pero la salud se va y después es difícil recuperar. Y por ejemplo, viendo esto, ¿cuáles son los síntomas, las señales que tú viste al principio o has visto en más gente al principio con respecto a tus problemas renales? Lo primero que da la cara es la tensión arterial.
Eso es lo primero que da la cara. Después, pues bueno, a otros síntomas que hay, pues la retención de líquido en los tobillos, picores, pérdida de apetito, cansancio, todo eso lo da los problemas renales. Sobre todo el cansancio es porque empieza a tener anemia. Claro. Pues, tienes anemia y entonces pues... ¿Y a nivel visual tú te notas diferente? A nivel también? visual lo que notas es que te hinchas. Mucho, te hinchas ¿no? mucho, te hinchas porque claro, el riñón no hace su función. Y empieza a reinar... Claro, ten en cuenta que el riñón tiene dos funciones. Uno, filtrar la sangre y otro, eliminar los Todo. líquidos que te sobran. Claro, si no eliminas los líquidos que te sobran, te empiezas a hinchar. Claro. ¿Entiendes? Te empiezas a hinchar durante el día porque empiezas a beber agua, a comer cosas que tienen líquidos y después por la noche, cuando estás tumbado, que le entra más sangre a los riñones, empieza a funcionar más y te puedes levantar como 15 o 20 veces a orinar. Que eso es... Eso es una alarma ya, ¿no? Eso Eso es una alarma y además no puedes dormir, eso es catastrófico. Entonces eso sí, que tú te levantes tantas veces por la noche a ir al baño, porque es que te lo va a ver, que te va hinchando los tobillos y tal. Eso ya es peligroso. Es peligroso, alerta, ¿no? Ve al médico. Ve al médico, pero ya, urgente. Entonces tú a los jóvenes de hoy día que se quieren introducir dentro de este, o que ya están dentro de este tal, ¿qué les dirías tú a ellos con respecto a las dietas, a la proteína, a los problemas renales? Todo esto. Mira, lo primero, todo el mundo acude a la pastilla mágica. Bueno, yo me tomo el Telmisartán, conocido, y hasta no pasa nada. No, vamos a ver, tú eres joven, no te hace falta utilizar tanta química, no te hace falta utilizar tanta testosterona, y no te hace falta utilizar, es más, ni utilizar ningún fármaco. Tú puedes crecer bien sin utilizar nada, comiendo bien, entrenando fuerte, y bueno, ya que utiliza o no, ya cada uno, eso es personal, pero aún así si utiliza pues, lo mínimo posible, que no hace falta utilizar unas cantidades muy grandes, ¿entiendes? Y ya está, y no te dejes guiar por la gente, no, es que yo tomo, sé un poco tú, más personal, y tienes que ver que te darás cuenta que usando menos te va a poner también fuerte. Pero vaya, mi recomendación, no utilicéis nunca nada. No, pero no. ¿en qué punto un chaval joven o no tan joven, ¿no? Llega al punto de decir, voy a utilizar esto? O sea, ¿por qué tú crees que llegan a...? Porque los quieren todo rápido. Todo rápido. Conozco muchos chavales que compiten natural y no compiten, que entrenan sin tomar nada y están muy fuertes, están muy bien. También. Pasa que la gente los quiere ya rápido y ya. Y eso, pues bueno. Eso es lo que te va a causar... Eso es lo que te va a causar el problema y después, pues, bueno, que te venga el fulanito de tal y diga, oye, mira, pues yo te doy la pócima mágica. Claro, los chavales, pues, lo que quieren es ponerse fuerte y ellos si no entienden, pues bueno, tú le dices tómate esto, pues se lo tomas, ya está, ¿no? Claro, pero hay que tener claro que todos estos medicamentos que tú dices tienen que llevar su receta, ¿no? ¿Por médico o todo esto lo puedes comprar? No, esto va por otro lado. Todo va por otro lado, Lo puedes conseguir en el mercado negro, entonces tienes que tener cuidado, ¿entiendes? Tienes que tener cuidado y... Que lo suyo siempre es, hazte tu analítica... Te haces tu analítica, tus controles, que ve que todo está bien y ya está. Que hay que como controlarlo todo un poquito más para que no se te vaya de... Sí, que no se te vaya de las manos. De las manos todo este problema. A nivel corazón, ¿cómo recomiendas tú que la gente empiece por ejemplo, sobre todo la gente que ya cree que tiene este problema o que puede llegar a tener este problema, recomiendas que estén todos los días haciéndose como un electrocardiograma, no, midiéndose la tensión para ir controlándola, apuntándola? Ten en cuenta que el corazón, igual que el riñón, cuando no bombea bien, ¿vale? También retiene líquido, ¿vale? Empiezan a retener líquido porque el corazón, al no bombear, no expulsa ese líquido, se va reteniendo. Esto tiene un problema, que conforme va reteniendo, cuando llega la noche y te acuestas, los pulmones se te empiezan a encharcar, porque ese agua no la expulsa, ¿vale? Entonces, igual que el problema con los riñones. Sí. Y puede llegar a tener encharcamiento. Mucho he conocido, gente que le ha dado una parada cardiorrespiratoria a consecuencia de... ¿Se han encharcado los pulmones? Se le han encharcado los pulmones, ahí va. Una parada, al final se le ha parado el corazón y se le han encharcado los pulmones. Entonces, claro, eso es que, primero que ellos lo vais viendo. No hace falta que se haga un electro toda la semana ni nada, pero si ven alguna anomalía y tú ves que te cuesta andar,
llegas por la noche, te cuesta ahogas. respirar, que te ahogas, pues evidentemente es que ahí hay un problema, tío. Claro. ¿Sabes? Eso lo notas Que rápido. aparte ¿no? de esto, tú a las personas de a pie, normales, Sí. que no son culturistas, Mm. que no son culturistas, perdón, también les recomiendas que se hagan todo este tipo de pruebas Sí, sí, periódicamente, sí. ¿no? Mira, hay gente que es verdad que a lo mejor tiene una cierta edad y tú lo ves también y dices, ah, fulanito está bien, oye, escúchame, pues fulanito ha fallecido. Pues resulta de que a lo mejor ese hombre tiene problemas renales, ¿vale? A lo mejor son de esta gente que nunca van al médico, no se hacen Sí, analíticas, y resulta que tiene una creatinina ya X, ¿no? Que la creatinina normalmente de un hombre máximo está en 1,3, 1,4, y a lo mejor pues, está por encima de eso bastante. Claro, ellos a lo mejor, como eso va poquito a poco, No se dan cuenta. tú no lo vas notando. Claro. Pero llega un momento que ese mineral pesado, como el que yo te he dicho, el potasio, va entrando en sangre. Y de buena primera ese hombre, pues andando por la calle o en su casa o durmiendo, ¡pum!, le da el infarto. A plomo. Y es por el problema seguramente renal. Seguro, ¿no? Seguro. La mayoría de veces tú crees que va a Yo ser creo por que sí, eso. que la mayoría de las veces es por eso. Vaya, que aparte que tengo amigos míos médicos y por el tema mío del problema que yo tuve, y me comentan eso, que hay mucha gente que tienen problemas renales y a lo mejor ni lo saben. Ni lo ¿sabes? saben, ¿no? Que ya sea hígado graso, No, lo que pasa, riñones, ahí va, lo que etcétera. pasa es que cuando ya empieza a dar un poco la cara eso, porque a lo mejor tiene otros síntomas, es cuando ellos se dan cuenta. Claro. ¿Vale? Pero si no, Lo dejas estar. claro, y ya ellos está. a lo mejor se nota un poco cansado y dicen, bueno, esto puede ser por el trabajo o puede ser por otra Que le cosa. sacan a otra cosa. La sacan otra cosa, Pues claro. Lo que tienen que hacer es que si te encuentras mal, ve al puto médico. Claro, es que tienes que ir al médico. Vale. No al chat GPT, no. O sea, Al chat GPT no lo no, consulta. no, Yo no, tengo esto, lo otro, te va a decir, vete al médico. vete al médico, si es lo primero que te va a decir. Ya ¿sabes? ves. Que entonces dentro del mundo fitness debería de haber una educación médica dentro de lo que Sí. cabe, ¿no? Yo pienso totalmente que sí. Que debería, por lo menos por parte, eso ya es personal, por parte de cada uno que diga, oye, mira, me voy a dedicar al mundo de la competición, ¿no? Que es el más agresivo, el más arriesgado, ¿no? Porque poner tu cuerpo al límite, que diga, oye, pues, voy a hacer esto, por lo menos me voy a poner en manos de un profesional, ¿no? Que me haga mi analítica, tú le dices lo que toma, lo que hace y por lo menos lleva un control. Yo lo aconsejo y bastante. Tú, por ¿sabes? ejemplo, a nivel, tú que eres entrenador personal, tanto de culturistas como de gente normal y corriente, tú sí les vas educando de esa manera. Sí, sí, totalmente. Yo, si es un chaval que va a competir o un chaval que se está preparando, lo que sea, su tensión arterial la tiene que controlar siempre. Si veo algo raro que sale fuera de lo común, me lo tiene que decir, ¿sabes? Incluso, otra de las cosas que voy a decir ahora, incluso la orina, ¿vale? Porque uno de los efectos que tiene la proteinuria es que cuando vas al baño a hacer pipí, en el pipí hay mucha espuma, ¿vale? Eso es señal de que hay proteína en la orina, y si hay proteína es señal de que algo va mal en los riñones, ¿vale? Entonces yo le digo hasta eso, oye, escuchadme, me tenéis que indicar todo, cualquier cosa que veáis en una anomalía me lo decís, tío. Porque incluso no, aparte de tú mandarle al médico, si Sí. vete al médico, también puedes controlarlo con la dieta que llevas. Sí, claro, que hombre. tienes, ¿no? No claro, es lo mismo. No es lo mismo, pero porque al fin y al cabo son dietas hiperproteicas. Sí. Lo que pasa es que, bueno, en vez de hacerlo durante un largo tiempo, pues lo hacen en el periodo de competición y después baja un poco las proteínas, sube los hidratos, con más cantidad de verdura, de fruta y tal. No puede Claro. hacer una dieta tan estricta, no se debe durante debe. tanto tiempo, tío. Claro. Porque eso al Es que final, te puede, claro, tanta ingesta de proteína durante tanto tiempo, pues bueno, que te después- puede sentar fatal en el tú cuerpo. tú vaya. tienes que prever, antes de competir, bajar el ritmo del tema de la proteína y después de competir, bajarlo otra vez, ¿vale? Lo preparas para la ingesta grande, ¿no? Digámosle cuando vaya a competir, y después baja para relajar un poco, pues bueno, Claro, o los sea, a lo ritmos. mejor hacer ese pequeño periodo de competición que tú sabes, vale, Pero- pues tengo este mes que sé que voy a competir, voy a Por- hacer esta ingesta. Precompetición, baja las proteínas, ¿vale? Claro. Para que después le meta, como digamos, le meta caña ahí, porque los riñones ahí van a trabajar bastante y después vuélvelo a Como darle bajar. ese descanso, ¿no? Entre comillas, a los riñones o a Ahí tu va. cuerpo en general de tanta Efectivamente. proteína. De mientras, una dieta normal, equilibrada, Sí. enfocada Un a cada poquito más de persona. proteína de una persona sedentaria, porque, Claro, porque están porque ellos haciendo el mucho objetivo es ejercicio. ganar masa muscular, Ujú. pero baja un poco el pie del pedal después de la competición, que es cuando ingieres más cantidad de proteína. Claro. Y aquí es que estaba leyendo una pregunta que había visto, que
hay una diferencia entre usar el medicamento que tú me has dicho, ¿no? Usarlo Telmisartán. porque te lo ha dicho el médico, Claro. y usarlo porque otros lo utilizan. Hay Claro. que saber diferenciar mucho entre un medicamento que utilicen todos Sí, como a un medicamento que necesitas de verdad. claro. Ten en cuenta que al final esto es un parche, ¿vale? Tú tienes un problema de la tensión arterial debido a un fármaco y tú lo parcheas con otro fármaco. Al final es un parche, ¿entiendes? ¿Qué es lo que vería yo mejor? Pues utiliza menos cantidad de esa sustancia, de ese fármaco, y no tienes que dar pie al lugar el otro fármaco que es el telmisartán. Claro. Entonces, al final van parcheando. Hay que llevar un equilibrio entre Sí, una pero cosa y eso, otra. pues bueno, ya hoy en día parece ser más complicado. Y un consejo que tú te darías, si tú tienes que volver a cuando empezaste en el culturismo, ¿qué consejo te daría a día de hoy? Yo uno de los consejos en el culturismo de competición, Y con respecto a lo que estamos hablando, claro. sí, de un primer momento cogería ya un médico, que es lo que están haciendo los chavales de ahora. Un médico que te guíe, que te vaya llevando, que te diga... Y otra cosa, hacerle caso. No, escucha, para a esto, esto y lo otro, porque muchos que no quieren. Claro. No, muchos les cuesta trabajo o miran para atrás y dicen, bueno, no, esto no pasa nada, esto yo lo controlo. Claro. No, tú hazle caso que... ¿Qué es lo que tienes que hacer? Hacerle caso a tu Ahí médico, va. a tu entrenador, que seguramente Sí, también sí. habrá pasado Claro, o ve, sabe de eso. porque ve la ha visto mucha analítica, gente. mira, chaval, esto está alto, esto tienes que hacer esto, hay que parar, hay que hacer esto, hay que hacer estas pautas. Habla con el médico, te haces tu analítica y que te mire y cuéntale todo lo que estás haciendo, ¿vale? Claro. O sea, Hay que que eso es tener importante. un mayor control a día de hoy. Un con control, respecto sí, a todo esto. hay que controlar el tema ese. Y así que reflexión final de lo que viene siendo este capítulo. La reflexiono como una especie de resumen. Tienes este medicamento que tú me has comentado, se me olvida el nombre. Telmisartán. Telmisartán, que no es que sea como un protector, sino que lo que hace es que Regula la tensión arterial de Sí. manera que alarga la vida del riñón y del corazón, y del ¿vale? corazón. Esa y con es la proteinuria. proteinuria. Claro, eso ya es cuando ya tiene ese problema, porque hay gente que tiene ese problema a consecuencia de la ingesta de grandes de proteínas que han deteriorado un poco el riñón. Si ya lo tienes, que sepas que este fármaco te va a ayudar a reducir la proteína en la orina. Claro, O sea, porque y- el tener proteína en la orina es señal de que el riñón no está va bien. funcionando bien. Mm. Y claro, y como consejo, ¿no? Principal, no hay que abusar nunca No. de nada. De Ya nada. sea de una Coca-Cola, sea No, de lo ya que sea suplementación o sea lo que sea. La suplementación, la adecuada, la que se te mande, la que te necesite en ese momento y ya está, no hace falta, porque tomes más no va a ser mejor. Claro. ¿Sabes? A veces tomar más para proteger, no, es que esto me viene bien para proteger el hígado, el riñón, como te venden algunos, ¿no? Que sí que está bien, que estoy de acuerdo, pero a veces el meter más es peor, ¿entiendes? Y también una dosis recomendada por gente que sea especialista en nutrición, o sea, en suplementación, que diga, mira, chaval, esto es lo que te tienes que tomar, no te tomes más, no hace falta tomarte más. Claro. No, porque te tomes más no te va a proteger más, lo que te va a hacer daño. Claro. Entonces, la frase, o sea, el resumen, ¿no? En sí es entrenar como queráis entrenar, hacer vuestros ejercicios, hacer vuestra Totalmente. dieta, hacer vuestro, pero siempre controlando muy bien Controlando. vuestra salud, vuestro todo, vaya. Todo, la básicamente. salud es lo principal. Y sobre todo, competir para vosotros, para mejorar vosotros. El tema de la competición, o sea, lo que es la competición de culturismo, yo hoy en día no se lo recomiendo a nadie. Pero bueno, hay gente que es aficionado, que le gusta, tienen unas metas para llegar ahí, ¿no? Porque al fin y al cabo es una meta que dice, oye, yo me quiero subir al escenario, quiero probar lo que es eso, estoy de acuerdo. Pero yo no lo aconsejo. Yo no para aconsejar, ¿no? También podéis lo de siempre. Raúl está aquí, Raúl es entrenador Cualquier personal, cosa. ha vivido dentro de este mundo, entonces cualquier cosa que necesite, duda, cualquier lo que sea, podéis comentárselo, podéis duda, hablarlo con preguntas él. que tengáis. En TikTok me llamo La Leyenda y en Instagram es Raúl RMTIN, ¿no? Que sí, correcto. Entonces, no tengáis miedo a preguntar, no tengáis Nada, miedo nada. a hablar con Cualquier él. duda que tengáis, incluso si alguno identificáis con lo que he dicho de los problemas renales, me podéis preguntar perfectamente, ¿vale? Que los voy a contestar con todo sinceridad con todo sinceridad. y os voy a decir lo que hay. Y sobre ¿vale? todo, si también tenéis dudas
durante, por ejemplo, en este caso durante este podcast, pues dejárnoslo también en Todo, comentarios nos dejan para comentarios. poder seguir respondiendo Vale, este tipo de cualquier duda que preguntas. tengáis, cualquier información que hayáis cogido por ahí, tengáis dudas y digáis, pues mira, esto es verdad, es mentira, es un bulo, me preguntáis sin problema. ¿Vale? ¿Vale? Así que aquí Nada. está todo. Ya está.